Hola chicos, ¿cómo están? Aquí para el día de hoy les tengo el tema de los pronombres. Ustedes dirán pues que ya hemos visto ese tema. Simplemente vimos lo que tenía que ver con los pronombres personales. Este tema como tal lo vimos en una clase pasada. Para aquellas personas que de pronto no lo han visto, los invito a que observen allí el video sobre los personal pronouns donde explico toda esta situación. El día de hoy les quiero mostrar a ustedes los diferentes tipos de pronombres que existen y su funcionamiento. De igual manera como de profundizar un poco más acerca de lo que hace referencia hacia los pronombres. En las clases pasadas les había explicado a ustedes sobre los pronombres sujeto y los pronombres objeto. Algo que debemos tener en cuenta el día de hoy es que existen dentro de los pronombres los que pertenecen al grupo de primera persona, segunda persona y tercera persona. Esas personas están divididas en dos grupos, primera persona, primeras personas del singular y primeras personas del plural. En el caso de la primera persona del singular, tenemos el caso de I. Primera persona del plural sería we. Segunda persona sería you, que you hace referencia tanto a tú, usted, ustedes o vosotros. Por eso se habla de segunda persona. El you se puede repetir tanto aquí, se puede hacer tanto aquí en esta parte como aquí en la parte de abajo para identificarlo como segunda persona del singular. En el caso de he, she o it pertenecen a la tercera persona del singular. Y la tercera persona del plural corresponde a they, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir hablamos, digamos, por ejemplo, de unos libros. Estamos hablando de unos libros. Y yo digo, tráemelos. Bring them. En ese caso, estamos utilizando el they para uso de tercera persona de manera plural. Ese they no solo hace referencia únicamente a personas, que muchas veces las personas creen que solo se habla de ellos como persona. No, podemos hablar de ellos también como objeto. Por eso este they hace parte del plural del it como tal, ¿correcto? Entonces, ya mirando en los pronombres, nos encontramos con los pronombres posesivos, donde aquí ya se ven divididos, como les decía, las primeras personas del singular, la segunda y las terceras personas, ¿correcto? Entonces, teniendo ya clara esa parte, podemos ya mirar lo que son los posesivos. En los posesivos tenemos dos tipos de posesivos, los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos, ¿correcto? En este caso, los pronombres son mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. Hay que tener mucho cuidado con este its, que como ustedes pueden observar, algunas veces las personas lo confunden con el its, con apóstrofo. El apóstrofo aquí entre la T y la S. Esa es una contracción de it is. En este caso, cuando hablamos de posesivos, única y exclusivamente no hacemos uso del apóstrofo, ¿correcto? Ahora mirando acá, cuando trabajamos con los posesivos hay que tener en cuenta la posición con respecto al pronombre y al adjetivo, ¿sí? Si hablamos del pronombre, del adjetivo, este de aquí que tenemos acá, el adjetivo siempre irá antes del objeto o del sustantivo. This is our house, ¿correcto? Si fuera con el pronombre iría después del objeto. Diríamos, this house is ours. This house is ours. En ese caso, el pronombre iría después del objeto. Entonces debemos tener muy en cuenta la posición. Si es pronombre, va después del objeto. Si es adjetivo, va antes del objeto. I have never been to their house. En este caso, se comporta como adjetivo. Those keys are not mine, they are hers. Aquí tenemos el caso del pronombre como tal, que va al final, ¿correcto? This is not his bag, it's yours. La misma situación, va después del objeto, ¿correcto? Entonces la idea es que aquí la clave con los posesivos es simplemente tener en cuenta la posición del adjetivo. Si es pronombre, pues va después del objeto,
que se menciona o el sustantivo que se menciona y si ese adjetivo va antes de él, ¿correcto? Ahora pasamos a los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos los tenemos acá, que son el caso del this, that, this and those, ¿correcto? En este caso tenemos otra situación. Por ejemplo, decimos aquí cuando describimos un sustantivo, pues en todos estos dos casos, tanto en el caso del adjetivo como en el pronombre, siempre va a ir al inicio de la oración. Y hay que tener en cuenta que cuando están al inicio de la oración, estas palabras significan de la siguiente manera: this, este o esto; that, ese, eso y esa. This es el plural que es de este, que sería estos y estas, y those es el plural de that, que sería esos y esas. Cuando utilizamos this, cuando utilizamos this en plural o that and those. Cuando tenemos un objeto cercano, ¿sí?, a nuestra casa, para decir este, esta. This chair is broken, por ejemplo. Esta silla está dañada. En ese caso es porque tenemos la silla aquí al pie, ¿correcto? That car is expensive. En este caso, estamos señalando un objeto que está lejos. El carro se encuentra lejos, entonces decimos ese carro. These clothes are wet. Esta ropa está mojada. Cabe notar que la palabra ropa, clothes, es en plural, por eso se utiliza el this. De hecho, hay una muy particular que es el caso de pijama. En inglés es pijamas, y en ese sentido siempre será pues con el this o el those, correcto, para mencionarlas. Those birds are flying south. Esos pájaros están volando hacia el sur, ¿ok? Ahora, aquí estamos hablando del objeto como cuando hablamos de él en distancia, lo que les acabé de comentar hace un momento, si está cerca o lejos. Mientras que aquí estamos identificando a alguien o a algo. Por ejemplo, this is my chair. That is Peter's house. Esa es la casa de Peter. These are her clothes. Esta es su ropa. O esta, bueno, son sus ropas, por decirlo de alguna manera. Those are immigrant verbs. Aquí simplemente estamos identificando un objeto como tal. ¿Correcto? Lo estamos identificando. A alguien o a algo. Se aplica la misma regla que les decía en la parte de aquí arriba donde hablamos de cercanía, de distancia, ¿no? Si el objeto en mención está cerca o está lejos. En los pronombres reflexivos, que es el siguiente grupo que voy a mencionarles acá, es muy utilizado en inglés. Muchas personas de pronto no le prestan mucha atención a esta parte porque no lo ven como necesario, pero realmente sí. En español se habla siempre de manera implícita y entonces por eso se entiende lo que se está diciendo. En inglés hay que hablar de manera literal y explícita, por ende se debe tener mucho cuidado al uso de estas palabras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los pronombres como tal, ¿sí? Los pronombres sujeto. Para cada pronombre pertenece un pronombre reflexivo. El caso de I es myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Aquí hay que tener en cuenta un detalle, que cuando hablamos del plural, si se fijan en esta parte aquí todos terminan en F, mientras que aquí terminan en ves, como tal, V-E-S, ¿sí? En el caso del you, utilizamos el plural solo si estamos hablando de varias personas. Si hablamos de segunda persona en singular, pues sería yourself, como en este caso de acá, ¿correcto? Como lo tenemos en este caso. Pero ya en plural tenemos que hacerlo de esta manera, yourselves, ¿right? Bueno, en este caso, siempre, por ejemplo, cuando nosotros decimos en español, me hice una cortada o me corté, de manera implícita se entiende que fui yo mismo el que se causó esa herida. Pero en inglés sí toca determinar cómo se causó esa herida. Entonces ahí uno diría, I cut myself.
Debemos especificar siempre con esa referencia del self al final. I was in a hurry, so I washed the car myself. Estaba de afán, así que lavé el carro. Yo mismo lavé el carro. ¿Ok? O lavé el carro. I washed the car. No basta solo con decir I washed the car, porque si yo digo I washed the car, se va a entender que lo hice de pronto con alguien más. O sea, queda abierta esa posibilidad. Entonces, cuando yo aplico el myself al final, estoy indicando de que fui yo solo el que hizo eso. También cabe notar que cuando yo digo by myself, muchas veces también en ciertos contextos se entiende como que lo hice yo solo. O no solo se podría traducir como yo mismo, sino yo solo, ¿correcto? You're going to have to drive yourself to school today. Vas a tener que manejar tú a la escuela, o tú solito, ¿correcto? O tú mismo a la escuela hoy. He wanted to impress her, so he baked a cake himself. Quería impresionarla, así que le horneó una torta. Horneó una torta. Jennifer does chores herself because she doesn't trust others to do them right. Jennifer hace los coros ella sola porque no confía en que otros lo hagan bien. That car is in a class all by itself. Ese carro está en una clase él solito. ¿Qué quiere decir eso aquí? Que pronto podría haber como que cabida allí a la ambigüedad o como que no se entendería. Aquí, por ejemplo, podemos estar hablando del objeto como tal. Digamos, yo tengo un carro y yo rento el carro para clases de conducción, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese caso digo, el carro está en clases, ¿sí? En clases de conducción. Ahí se entiende que ese carro está prestado y el carro está solo. Yo no lo estoy conduciendo, sino que lo alquilé para eso, ¿correcto? We don't have to go out. We can fix dinner ourselves. No tenemos que salir. Podemos preparar la cena nosotros mismos. You are too young to go out by yourselves. En este caso, están demasiado jóvenes para que salgan solos. Por eso les decía a ustedes que no siempre el yourself, o bueno, el self lo vamos a traducir como por sí mismos, sino solo, ¿correcto? Este es un buen ejemplo para eso. The actors save the local theater money by making costumes themselves. Los actores ahorran dinero del teatro local para hacer sus vestidos ellos mismos o sus trajes ellos mismos, ¿correcto? Aquí al final tenemos como tal la tabla de los pronombres. Entonces aquí ya podemos identificar la primera, segunda y tercera persona y tanto el singular como el plural. Aquí se hacen referencia en el femenino y el masculino también. Entonces tenemos los pronombres sujeto, pronombres objeto, los adjetivos posesivos, los pronombres posesivos y los pronombres reflejo, para que tengan ya una idea ya más clara y más amplia de lo que son los pronombres como tal. Espero les haya servido esta explicación el día de hoy. Nos vemos en la próxima.